2014 se puede conocer como el año más fuerte para las distopías adolescentes. Los Juegos del Hambre nacen de la saga de libros homónimos de Susan Collins. Hola Ruslan. Hola Ron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien también, sí, estoy esperando a ver qué me dices del video, se ve muy interesante, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, yo te envié el guión, no sé si tienes alguna indicación sobre él. Sí, no, todo está genial, la verdad, me parece muy interesante, solo creo que debemos cambiarlo todo. No, mentira, solo creo que hay una parte por ahí que quizás podríamos mejorar ahí en donde... Al comienzo, ¿cierto? Sí, al inicio podría ser ahí para darle más naturalidad quizás. Exacto. Allí al inicio tenemos en donde yo comienzo con distopías adolescentes. Allí podría ser Ahí está bien, ahí creo que está genial. Distopías adolescentes, aquel momento cinematográfico en donde dos géneros del cine como lo son el cine de adolescentes y el subgénero de la ciencia ficción, las distopías, colisionaron para traer un fenómeno de películas que por varios años acarrearon millones de dólares en taquilla y una ferviente fanaticada. Este género nos trajo protagonistas adolescentes que eran entes de cambio en sus sociedades, laberintos gigantes, juegos mortales hechos para el entretenimiento morboso del público, esos. Y sobre todo, mucho dinero en taquilla. Es que si tenemos que ver en retrospectiva, este género hizo que cada estudio de cine quisiese tener su pieza del pastel, en donde lanzaban sus propuestas cinematográficas y buscaban ver cuál sería la siguiente con éxito. Pero todo esto cambió cuando el género de superhéroes atacó. Cuando el mundo más lo necesitaba, el género de distopías adolescentes desapareció. No es cierto. La verdad es que la rápida desaparición de este tipo de películas tiene una razón interesante detrás. Y hoy aquí en Film Studio queremos entender qué las hizo tan exitosas, qué las colocó como un género cinematográfico principal por varios años y qué las llevó a su apresurada caída. Y no quise estar solo esta vez, por ello invité al gran Ruslan para que me acompañara. Así que es momento de conocer la historia detrás del auge, decadencia y caída de las distopías adolescentes en el cine. Acompáñennos. Pero antes quiero que vayan y se suscriban al canal de Ruslan y además darle las gracias a las páginas de Facebook Katniss Everdeen, La Chica en Llamas y El Fuego Arderá por Siempre por servir como consultoras de información para este video. Y ahora sin más, comencemos. Pero antes vayamos al núcleo de estas historias. Ya tengo un video completo hablando de ellas, así que se los dejo allí arriba y no redundaré mucho en la historia de las distopías. En primer lugar, debemos dejar en claro que este tipo de historias, así como muchos otros géneros cinematográficos, nacieron de la literatura. Libros como El Talón de Hierro, 1984 o Fahrenheit 451 sentaron las bases para que se adaptaran historias así, las cuales se usan para hacer una crítica a la sociedad o gobiernos, mimetizándola en una historia futurista en donde nos muestran que el mundo cayó en desgracia por haber continuado haciendo una acción, tal como la guerra, la explotación de recursos naturales o la no remoción de un mandatario, es decir, hacer reflexionar que podríamos caer en desgracias de gobiernos totalitarios o ideológicos muy fácilmente si seguimos como vamos. Y si lo notan, eso es Maze Runner, Divergente o Los Juegos del Hambre. Así que creo entendido el punto, vamos a ver cómo nació este género en el cine. El género distópico es un subgénero de la ciencia ficción, igualmente nacida gracias a la literatura, en donde se relatan acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, naciendo con películas como Viaje a la Luna, Metrópolis y siendo continuado por Star Trek, 2021, Odisea en el Espacio, Dune o Star Wars, entre otros. Un género que se ha unido como crítica social con otros como la utopía, ucronías, universos paralelos y claro, las distopías. Y pese a lo que el mundo entero llegó a pronosticar, este género terminó chocando con el de los adolescentes. Pero, ¿por qué? Porque en esos años del nacimiento de las distopías para jóvenes adultos en el cine, la industria necesitaba un nuevo éxito adolescente que cubriera a ese público.
Verán, el cine adolescente siempre va a tener mucha demanda, ya que las generaciones van cambiando y el cine debe ser diverso para cada tipo de público. Tuvimos el auge en los 70s con Grease, en los 80s con The Breakfast Club o Heathers, en los 90s con Bromas que Matan, Clueless, Scream o Jóvenes Brujas, en los 2000 con Mean Girls, High School Musical o Crepúsculo, y en los 2010 con Las Ventajas de Ser Invisible o Lady Bird. Es decir, con este compilado podemos notar que las historias pueden ser totalmente diferentes en tono y género, yendo desde la comedia hasta el terror, pero se manejan diferentes tópicos que la hacen una película para adolescentes, como el paso a la mayoría de edad, intento de encajar, bullying, presión de grupos, rebeldía adolescente, conflicto con los padres, entre otros. Oigan, si lo pensamos bien, Avatar 2 también es una película adolescente, ya que se manejan varios de estos tópicos. En fin, volviendo al tema, el cine de adolescentes es algo que siempre debe estar, pero a inicios de los 2010 la industria vivía un momento interesante. Desde que Harry Potter irrumpió en el cine en el 2001, se hizo notar el gran mercado que era el público joven, ya que por casi una década convertían a cada película de la franquicia en un éxito. Asimismo, en 2007 llegó otro fenómeno mundial, Crepúsculo, el cual de igual forma venía basado en una saga de libros dirigidos a adolescentes, y el cual hizo entender a todos de que las historias para jóvenes adultos eran una mina de oro, siendo que tanto las editoriales como las productoras estaban locas por lograr un éxito similar al de las historias de vampiros y lobos, que cuando se acercaba a la conclusión de esa saga a finales de los 2000, necesitaban encontrar el nuevo gran boom adolescente que los hiciera llenarse los bolsillos. Buscaron nuevas novelas que adaptar, pero Lionsgate encontró una que probablemente fallaría, pero no sabían que daría comienzo al gran boom de las distopías adolescentes. Estamos listos. Bueno, Ruslan, te pregunto, ¿te viste los Juegos del Hambre en su tiempo? ¿Qué tal te parecieron? Sí, claro, recuerdo que los vi, de hecho las vi cuando iban saliendo en cines, creo que vi todas en cines. Me gustaban más al inicio, creo que la 1 y la 2 me iban gustando más, pero conforme fue avanzando creo que como que le fui perdiendo un poquito el gusto, pero estaba interesante, o sea, era una buena forma de adaptar el concepto de Battle Royale así más sangriento a algo más adolescentón, ¿no? Qué bueno que te hayan gustado porque adivina, esa es la parte que te toca a ti. Bueno, adelante, vamos. Los Juegos del Hambre nacen de la saga de libros homónimos de Susan Collins, lanzados del 2008 al 2010. La productora Lionsgate estaba deseosa de encontrar el siguiente gran éxito en cines para jóvenes adultos, hasta que dio con el libro que estaba siendo todo un éxito en ventas, el cual relataba un futuro distópico en donde un Estados Unidos futurista, ahora llamado Panem, se encuentra dividido en 12 distritos, los cuales proveen de recursos a la capital del país. La historia narra cómo 24 adolescentes deben luchar a muerte hasta que solo quede uno en los Juegos del Hambre anuales, una herramienta de manipulación de masas de la cual nuestra protagonista Katniss deberá participar para salvar a su hermanita. La fórmula del género Battle Royale hacía que esta sea una historia muy atractiva, pero también tenía su factor de riesgo, ya que deseaban captar tanto a los fanáticos de este tipo de cine de acción y violencia, como a los fanáticos de Harry Potter y Crepúsculo, que ya se estaban despidiendo de sus propias sagas cinematográficas. La historia podría resultar muy violenta o oscura para los adolescentes acostumbrados al romance, y quizás para el público adulto casual no sería lo suficientemente seria para la trama que prometía, así que financiarla representaba oportunidades y riesgos, pero al menos ya contaban con un gran grupo de fans establecidos. Al final tomaron el riesgo, la grabaron, la estrenaron y ese fue el comienzo de esta locura. Los Juegos del Hambre multiplicó por 7 su presupuesto y trajo el momento cumbre de esta nueva era cinematográfica. Los Juegos del Hambre en llamas, lo cual era esa rara secuela que superaba al original. En consecuencia, a lo largo del 2013 y el 2014, otros estudios comenzaron a lanzar sus propias propuestas para hacer la competencia, pues notaron que ahí estaba la nueva mina de oro para atraer a ese nicho de la audiencia.
2014 se puede conocer como el año más fuerte para las distopías adolescentes. En este año llegó Divergente, la competencia directa tanto literaria como cinematográfica de los Juegos del Hambre, siendo anunciada como una gran campaña publicitaria, como la gran nueva saga cinematográfica para adolescentes, la cual prometía lograr los mismos números en taquilla, recibimiento público y crítico, pero no fue así. Esta saga tenía una estructura narrativa similar a The Hunger Games, una chica como protagonista, un futuro posapocalíptico, la sociedad segregada en grupos, en este caso siendo facciones, que eran así no por quienes sean más pobres ni más ricos, sino que se dividen en rasgos de la personalidad, siendo los osados, los abnegados, los eruditos, los sinceros y los cordiales. Es decir, que si una persona tenía dos o más características de estas facciones, era un divergente y lo tenían que eliminar. Volví a ver esta saga para hacer este video y las dos primeras son entretenidas, pero con la trama uno llega a necesitar un poco más de justificación para segregar la sociedad en un solo rasgo de personalidad. En fin, la primera película tuvo un recibimiento aceptable en taquilla, en crítica le fue tibio, pero el público se veía entusiasmado, más que nada por la tanda de prometedoras estrellas en la película. Es que por Dios, teníamos a Shailene Woodley, Miles Teller, Zoe Kravitz, Ansel Elgort y a Kate Winslet juntos. También este año llegó la tercera saga que completa la trinidad insignia de este género, Maze Runner, la cual fue muy bien recibida por el público general, la crítica y la taquilla. Esta película mantiene una trama interesante con Thomas, un chico que despierta en un ascensor que llega al centro de un laberinto gigante, donde hay otros adolescentes, pero lo interesante es que él no recuerda nada, ni siquiera su propio nombre, y deben encontrar la forma de salir del laberinto. La trama estuvo tan llena de acción e intriga que la hacen perfecta para verla con amigos. A decir verdad, el 2014 fue un año fructífero para las distopías, aunque hubo un fracaso con El Dador de Recuerdos, en donde actuaba nuestra Meryl Streep. Es que hasta Meryl se metió a esto de las distopías. Vaya época. Luego llegó el 2015 y fue el comienzo de su caída, y sus principales causas fueron dos. La primera es que se quiso seguir la moda de dividir el último libro de la saga en dos películas. Esto fue comenzado por Harry Potter, que con las Reliquias de la Muerte, el cual era un libro de 600 páginas y en donde ocurrían una enorme cantidad de acontecimientos, decidieron dividirlo en dos films, siendo esto un gran éxito y obvio esto fue visto por otras productoras. Crepúsculo siguió esta corriente y sacó Amanecer parte 1 y 2, siendo económicamente exitoso, pero narrativamente en la primera película no pasan muchas cosas trascendentales, pero todo bien hasta allí, solo un pequeño tropezón porque la última parte fue la más taquillera de su saga. Y aquí llegamos a Sin Sajo, el último libro de los Juegos del Hambre, el cual fue anunciado que su adaptación sufriría el mismo destino, pero la diferencia es que este libro solo tenía 390 páginas y querían sacar dos películas de él, siendo el resultado Sin Sajo parte 1, una película oscura y pausada que polarizó tanto a las audiencias como a la crítica, siendo el motivo de que buena parte del público casual abandonara la saga aun cuando le faltaban un estreno para finalizar, siendo que en 2015 llega Sin Sajo parte 2 y fue la menos exitosa de la tetralogía, y siendo una clara señal de que los finales divididos en dos películas no eran buena idea, ya que por obligación la última película de una saga debe ser la más exitosa, ya que es el cierre y culminación de la aventura. Lo raro es que se está regresando esta moda de hacer parte 1 y 2 de películas para así generar más dinero, aunque antes nos lo avisaban que eran dos partes, siendo los casos de Doom y Across the Spider-Verse, donde se anuncian como películas individuales, pero luego se sabe que son solo las partes 1. El otro motivo de que en este año comenzara la caída del género fue que con las segundas partes de Divergente y Maze Runner, las cuales son Insurgente y Prueba de Fuego respectivamente, los fans de los libros, siendo la audiencia más fiel, notaron que estaban haciendo cambios radicales en cuanto a la fidelidad del texto original. Esto hizo molestar a los fanáticos y logró que muchos abandonaran el barco, pero quiero dejar algo claro con este punto. Las segundas partes comenzaron a cambiar todo, pero en las terceras se notaban que no tenían casi nada que ver con los libros originales, siendo este punto debido a que, a diferencia de los Juegos del Hambre, en donde su autora tenía experiencia en la creación de guiones de cine y televisión, su estructura narrativa era más adaptable a medios audiovisuales. En cambio, en estas otras sagas debían tener cambios radicales para que se pudiesen adaptar.
Aquí llegamos al 2016 y significó la desaparición de este género. No entiendo por qué alguien pensó que Divergente necesitaba dividir su libro final en 2 películas. Al fin y al cabo se estrenó la primera parte llamada Leal y fue un fracaso en taquilla, crítica y el público la odió hasta tal punto de que muchos ignoraron su existencia y la trama no tenía mucho sentido al irse más por una temática de ciencia ficción cuando venían siendo una distopía. Fue tanto así el fracaso que se canceló la última película, dejando así inconclusa la saga. Por otro lado, con Maze Runner, tras un accidente que casi fue fatal para su protagonista Dylan O'Brien, la última película, Cura Mortal, fue pospuesta hasta la recuperación de este, siendo estrenada casi 3 años después cuando ya su emoción había terminado, lanzando una tercera parte que la verdad disfruté y la sentí épica, aunque también se sentía que había llegado algo tarde. A fin de cuentas, la estocada final fue La Quinta Ola, una película protagonizada por Chloe Grace Moretz sobre una invasión alienígena que está acabando con el planeta, pésimamente recibida por todos literalmente, siendo que para mí tenía un comienzo bastante interesante, pero cayendo por completo en su tramo medio y con un final cliché y efectos especiales cuestionables. Pero, ¿qué pienso que pudo llevar a la caída tan prematura de este género? En primer lugar, este género necesitaba estructurar más las tramas. Verán, en la creación del guión existe el esquema del camino del héroe, en donde nuestro protagonista vive en una comodidad aparentemente apacible de la cual se acostumbró, pero por motivos externos a este debe adentrarse en una aventura en donde debe desafiarse a sí mismo para sobrevivir y lograr alcanzar una meta o premio que desea o necesita para que, cuando lo logre, regrese a su hogar ya cambiado y madurado. Pero, ¿qué sucede con las distopías adolescentes? A diferencia de otros caminos del héroe más clásicos como Star Wars, El Señor de los Anillos o Harry Potter, en las distopías adolescentes colocaban en un pedestal a su protagonista no solo como el elegido, sino que todo el mundo o la estructura de este dependía de ellos, aun si son solo adolescentes que no saben lo que están haciendo, sin mentores que les indiquen cómo ser un verdadero ente de cambio o un líder capaz. Para ejemplificar, existen historias como Doom, en donde Paul Atreides se convierte en un tipo de mesías, pero tras años de entrenamiento y conocimiento, siendo que en los Juegos del Hambre justificaron esto al mostrar de que Katniss era usada por la influencia que había ganado no intencionalmente por el pueblo. Lo otro que pienso es que no hubo la oportunidad de mostrar otras propuestas interesantes del género. Miren a los superhéroes, van 15 años siendo los que dominan la taquilla, pero se han mantenido ya que se ofrecen diferentes propuestas con personas extraordinarias en ellas, desde el tono de la película, diferentes poderes, entre otros. Maze Runner fue muy interesante y funcionó, porque las productoras nos siguieron buscando, ya que la sobresaturación de historias parecidas entre sí llegaron a cansar al público. Hagamos una dinámica. ¿De cuál historia apocalíptica futurista es esta ciudad? El Dador de Recuerdos, Maze Runner, Prueba de Fuego, Divergente, Los Juegos del Hambre. No es de ninguna de estas, es de The Last of Us. Y creo que el punto es que sí creímos que podía ser de cualquiera de las películas en las opciones. ¿Pienso que puede revivir este género? Claro que sí. Los gustos del público van y vienen. Por decir algo, los musicales y western dominaron la taquilla el siglo pasado y en el presente son de los géneros menos populares, y lo que es seguro es que los superhéroes en algún momento dejarán de ser de interés del público general, así como hemos visto actualmente con los slashers, un género que estaba bien muerto desde los 2000, regresaron muy fuertes en esta nueva década, y ahora parece que la misma saga con que nació y murió el éxito de las distopías adolescentes puede revivirlas, ya que a finales del 2023 llega Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, la precuela de Los Juegos del Hambre, ambientada 64 años antes de la historia de Katniss Everdeen, y mostrando cómo el presidente Snow fue el mentor del Distrito 12 cuando era adolescente. ¿Qué pasó luego de las distopías? Ya luego de que no se supiera más sobre este género en el cine, comenzó el auge de Netflix en este ámbito adolescente, con el estreno de películas originales, y en cuanto al cine, el género adolescente se fue viendo más hacia el lado indie, con películas como Booksmart o Lady Bird, y en lo mainstream podríamos decir After. Por ello pienso que un género más serio para adolescentes sería ideal en este tiempo del cine, regresar a ver temas políticos, disgusto a mandatarios incompetentes o mensajes medioambientalistas. Creo que sería un aire fresco para el público joven. Por el lado de la ciencia ficción, se alzó hasta ser de los géneros del cine más favoritos del público, siendo galardonado y recaudando millones en taquilla. En síntesis,
Los géneros pueden llegar a durar años, morir al poco tiempo o revivir décadas después, pero lo importante de las películas que te gusten es que siempre te hagan sentir algo, te transporten a un momento feliz y que no olvidemos que alguna vez fuimos un adolescente que deseaba tumbar el gobierno de su país, porque todos lo hemos imaginado, así que no se hagan, todos alguna vez quisimos ser el Katniss, la Tris o el Thomas de una historia en donde hagamos algo importante por nuestra gente. Y esa es la importancia de las distopías, mostrar que alguien pequeño o inesperado puede cambiar las cosas para mejorar sus mundos. Gracias Katniss, gracias Tris, gracias Thomas. Creo que ya está todo listo con el guión. Sí, yo creo que va a quedar un buen video, ¿eh? Sí, ya estoy viendo que sí. En serio, muchas gracias por estar aquí y por interesarte bastante en lo que es el guión y todo esto. Vale. No, gracias a ti y por la invitación y también gracias por pedirme el video del gato, que fue una pesadilla increíble, pero me encantó hacerlo, así que un gusto ahí colaborar contigo de nuevo. Perfecto, y claro que sí. Y te mando una felicitación, Rusan, por ese video de Brendan Fraser. Es un videazo. Gracias, sí, me maté haciéndolo, pero qué bueno que te haya gustado, qué bueno que a la gente le haya gustado. Sí, eso sí. Bueno, Rusan, quedamos así entonces, seguimos hablando por chat. Muchísimas gracias entonces. Saludo a toda la gente de Filme Studio.